Si estás aprendiendo español, quizás tengas miedo a hablar. Quizás creas que tienes que pasar cientos de horas solo escuchando español o aprender miles de palabras antes de abrir la boca. Quizás temes que tus errores se vuelvan permanentes si empiezas a hablar demasiado temprano. Pero no hay razón para tener esos miedos. Cometer errores es parte del proceso. Lo importante es aprender de esos errores y hacer las correcciones necesarias. Hablar español es como tocar el piano. En los dos casos necesitas escuchar mucho, pero ninguna cantidad de input puede reemplazar la práctica física. En el piano debes aprender a coordinar los movimientos de tus dedos, manos y pies y usar todo esto para transmitir emociones. En el español debes aprender a coordinar las cuerdas vocales, la lengua y los labios y usar todo esto para transmitir ideas y emociones. Nada reemplaza la práctica física. Puedes pasar 30 años escuchando piano, pero si no practicas de manera deliberada, practicando con cuidado las partes difíciles, tu interpretación no sonará bien. Puedes pasar 30 años escuchando español, pero si no practicas de manera deliberada, practicando con cuidado las partes difíciles, seguirás sonando extranjero. Hace un tiempo publiqué un video titulado Escuchar es más importante que hablar. Algunas personas solo vieron parte del video y creyeron que yo estaba diciendo que no necesitas hablar. Pero no es así. Yo nunca dije eso. Mi canal se llama Spanish Input porque consumir input es lo más importante y es lo que debes hacer la mayor parte del tiempo. Necesitas cantidades enormes de input para alcanzar un alto nivel en un idioma. Pero el input no es suficiente por sí solo. También necesitas practicar pronunciación. Y para eso estoy creando lecciones de fonética exclusivas para miembros del canal. Únete como miembro para verlas. Conocer la fonética del español no solo te ayuda a tener un mejor acento, sino que también te ayuda a escuchar mejor. O sea, te ayuda a procesar mejor el input. Te ayuda a clasificar los sonidos que oyes tal como lo haría un hablante nativo. En este canal trato de mantener un equilibrio entre promover el input comprensible y promover el estudio explícito de vocabulario, fonética y otros aspectos del idioma. Pero algunas personas promueven extremos. En un extremo tenemos a los que dicen habla desde el día 1. Estas personas aprenden unas cuantas frases y de inmediato reservan una clase en italki para practicar conversación con un nativo. Se obligan a hablar desde el principio y se concentran principalmente en hablar. Estas personas suelen publicar videos hablando en el idioma que aprenden. En el otro extremo están los que dicen que debes pasar 600 horas o 1000 horas solo escuchando, sin hablar. Estas personas evitan usar gramática, evitan usar subtítulos, leer o usar Anki y tratan de aprender de forma pura, como un niño. ¿Cuál de los dos extremos tiene razón? ¿Cuándo deberías empezar a hablar? Como dijo Sócrates, el comienzo de la sabiduría es la definición de los términos. Por eso, primero tenemos que definir qué significa hablar. En el contexto de aprender idiomas, hablar puede tener tres significados. Primer significado. Hablar puede significar pronunciar, o sea, el acto físico de producir sonidos usando la lengua, los labios y más. Por ejemplo, quizás estás haciendo ejercicios para un sonido específico del español, como la consonante J en Juan. Un segundo significado de hablar puede ser repetir frases memorizadas. Por ejemplo, quizás tu profesor o tu curso te pide repetir en voz alta la frase quiero una botella de agua.
Después de muchas repeticiones, vas a terminar memorizándola y entonces puedes usarla cuando quieras, aunque no entiendas por completo la gramática de la frase. Repetir frases memorizadas no es un uso creativo del idioma, pero puede ser muy útil. Un tercer significado de hablar puede ser producir output original, o sea, usar el idioma de forma creativa. Estamos usando lo que sabemos del idioma para combinar frases viejas y frases nuevas con el objetivo de comunicarnos. Este tercer significado de hablar no siempre implica abrir la boca. También produces output original cuando escribes un diario o envías mensajes de texto a tus amigos. Como ves, para responder la pregunta de cuándo deberías empezar a hablar, primero tenemos que saber qué queremos decir con hablar. Si el significado es pronunciar o repetir frases memorizadas, puedes hacerlo desde el principio. Incluso un principiante puede aprender a pronunciar sonidos básicos desde el primer día. Practicar una pronunciación correcta no solo te ayudará a hablar mejor, también te ayudará a escuchar mejor. De todos los estudiantes que he tenido, los que tienen mejor pronunciación y fluidez son los que han practicado repetir en voz alta con grabaciones nativas desde el primer día. Pero si lo que queremos decir con hablar es producir output original, o sea, usar el idioma de forma creativa, no necesitas hacerlo desde el día 1. Entonces, ¿cuándo deberías empezar a producir output en español? ¿Debes esperar cientos de horas? Si has pasado suficiente tiempo en línea, has escuchado sobre el input comprensible. La idea es que para aprender un idioma, tu actividad número 1 debe ser consumir contenido fácil de entender para ti. O sea, input que puedes comprender. Input comprensible. El input comprensible fue popularizado por Stephen Krashen en varios libros. En estos libros, el profesor Krashen también menciona un período silencioso. El período silencioso es el tiempo en el que el estudiante no habla, solo escucha o lee. ¿Cuánto tiempo debería durar el período silencioso? Quizás has escuchado la regla de las 600 horas o 1000 horas, popularizada por Dreaming Spanish. El número exacto no importa. El punto es que algunas personas creen que debes tener cientos de horas de input antes de empezar a hablar. Esta idea no fue creada por el profesor Krashen, sino por J. Marvin Brown, un lingüista que trabajó en Tailandia. Él creó esta regla para extranjeros aprendiendo tailandés. Sin embargo, no hay ningún estudio científico que respalde esta regla. Es simplemente algo que Brown basó en sus experiencias en Tailandia con personas aprendiendo tailandés. Así que no hay razón para aplicar esta regla a los estudiantes de español. Si no necesitas cientos de horas de input antes de terminar el período silencioso, ¿cuántas horas necesitas? ¿Cuánto input es necesario para que un estudiante pueda producir frases usando las habilidades adquiridas? El profesor Krashen hace estas preguntas en el libro Principles and Practice in Second Language Acquisition, página 71. Y la respuesta es, depende de la calidad del input. Los estudiantes de clases con el método Total Physical Response, que provee input comprensible concentrado, generalmente están listos para empezar a producir output después de solo 10 horas de input. En contraste, los niños que aprenden un segundo idioma de manera informal, o sea, solo escuchando a otras personas y viendo televisión, pueden tener un periodo silencioso de hasta 6 meses. ¿Por qué?
porque el input que el niño recibe del entorno es, en gran parte, incomprensible. Como observa el profesor Krashen, esta es la ventaja de seguir un curso en vez de tratar de aprender de manera informal. En las etapas iniciales, la inversión random sin un programa definido es ineficiente. En otras palabras, te hace perder el tiempo. Así que el periodo silencioso tiene una duración variable dependiendo de la calidad del input. Si un adulto usa input optimizado, no hay razón para pasar cientos de horas sin producir el idioma que está aprendiendo. Y como observa Krashen en la página 44, los adultos pueden usar ciertas estrategias para hablar más temprano, venciendo así el periodo silencioso. Esto les permite participar en conversación y obtener input comprensible de la conversación. En el libro Second Language Acquisition and Second Language Learning, página 111, Krashen menciona que un estudiante puede usar frases memorizadas y patrones y rutinas prefabricadas. Este es el segundo significado de hablar que discutimos hace un momento. En teoría, memorizar estos patrones y frases no contribuye a adquirir un idioma, pero Krashen admite que sí ayudan. Como nota al pie de página, la distinción entre adquirir y aprender es controversial y no todos la reconocen. El punto es que el mismo profesor Krashen, quien popularizó el input comprensible, no es dogmático sobre el periodo silencioso. Reconoce que puede durar solo 10 horas si el input comprensible es óptimo, o incluso menos, si contamos el uso de frases memorizadas. Y esto nos lleva de vuelta a los diferentes significados de hablar. Hablar puede significar 1. Pronunciar, 2. Repetir frases memorizadas o 3. Producir output original. Sobre el primer significado, puedes aprender a pronunciar desde el principio. De hecho, te recomiendo aprender fonética desde el día 1. Cuando estuve en clases de inglés, mis profesores no me enseñaron fonética. Desde entonces he pasado unos 30 años escuchando inglés y hablando casi nada. A pesar de tener 30 años de input, mi pronunciación todavía tiene defectos, porque nunca aprendí a prestar atención a las distinciones entre fonemas ingleses, y en mi cabeza no tengo almacenados los fonemas correctos de cada palabra. Ahora estoy estudiando fonética inglesa con un libro del profesor Paul Carley y he estado haciendo ejercicios intensivos para aprender a distinguir fonemas y aprender a pronunciarlos. Pero esto es un trabajo correctivo que pude haber evitado si hubiera aprendido fonética desde el principio. No cometas el mismo error. Ninguna cantidad de input puede reemplazar la práctica deliberada de pronunciación. Aprende fonética española desde el principio con las lecciones para miembros del canal. Únete como miembro presionando Join. Sobre el segundo significado, repetir frases memorizadas también es algo que puedes hacer desde el principio. De hecho, es la base de algunos cursos. Y, como dice el profesor Krashen, el uso de frases memorizadas te permite adquirir más input porque puedes participar en conversaciones más temprano. Sobre el tercer significado de hablar, producir output original te tomará más tiempo, pero no necesitas esperar 600 horas. Como ya hemos visto, un adulto puede empezar a producir output original después de 10 horas de input concentrado dentro de un programa definido, como es el caso de Total Physical Response. Por supuesto, si tu input es random y no sigue un programa, esto puede variar. En resumen, no tengas miedo de hablar. Algunas personas insistirán en que no debes hablar por 600 horas, pero tu objetivo solo es aprender español, no unirte a una filosofía en particular. Como dijo Deng Xiaoping,
不管黑猫白猫，能捉着老鼠的就是好猫. Quiero agradecer el apoyo de todos los miembros del canal, en especial a Noah P., Eric Cooper y Nathan Mao, los únicos miembros en nivel premium al momento de grabar este video.